it up, y'all keep flowing. Rock it like, come on now, space out your mind. Can you rock it like rocket cool? What kind? Then jump to the rhythm as hard as you go.
jag. Finns det chans att du möter och pratar som var och som blev länge sen. De säger tiden läker såren, men ändå känner jag. Hej, vill du lyssna? Jag är ännu i tanken hur det var vi. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Noches. En primer lugar, disculparme, creo que hoy día hemos empezado un poco más tarde de lo que creía, lo que quisimos. Lamentablemente, unos inconvenientes pronto no nos a empezar. Ahora, las disculpas del caso, creo que es importante mucho la puntualidad. Lamento enormemente que puedan haber esperado estos minutos. Agradecer a los que aún todavía están por ahí esperando la sesión. Vamos espero yo, a dar todo para que esta sesión sea provechosa y para que haya valido la pena la espera. Los invito a que puedan hacer preguntas, a que puedan de pronto conectarse con la sesión de hoy, ¿sí? Entonces, para los que no me conocen, Cristian, de Lima, soy de Perú. He podido acompañar organizaciones en varios países de Latinoamérica. He podido aplicar OKRs a nivel educación, retail, banca, minería, telecomunicaciones, electricidad, pesquería, hidrocarburos y gobierno. De cierta manera, ha sido bastante diversa mi experiencia en sectores viendo este tema de OKRs, ¿no? Y de pronto la idea, como les comenté anterior, era que justamente podamos ir aprendiendo, compartiendo e irles mostrando un poco lo que he venido aprendiendo en estos años. Evidentemente, OKRs hoy es un tema, yo lo comentaba en la sesión anterior, que hace unos años hablábamos de OKRs y era como nuevo, al menos en el país, en Latinoamérica incluso. Pero hoy ya se ha hecho más común, ¿no? Hay muchos eventos, espacios, hasta certificaciones de OKRs. Y que de cierta manera nos han ido enrumbando hacia el conocimiento, primero de las siglas y después de lo que implica, ¿no? Aunque siento que todavía hay un gran trecho por recorrer en el sentido de ir aprendiendo y profundizando en temas de OKRs. Esta es la segunda sesión, vamos a complementar la anterior, en donde estoy temas a OKRs. Hoy día quiero profundizar un poco más en la forma de hacerlos, en la forma de hacerlos a nivel de equipo. Ya seguramente se instalaremos a nacional. Mi intención de hoy es esa, de poder avanzar un poco sobre el tema de cómo aplicar OKRs a nivel de equipos, ¿sí? Entonces, bienvenidos a los que se vienen conectando. Recuerden que pueden hacer sus preguntas ya sea a las personas que están en el Zoom o las personas que están conectadas a través de la sesión en Facebook Live. Así que, nada, bienvenidas a las preguntas en cualquier momento. Yo los voy a estar revisando en la sesión, ¿sí? Entonces, iniciamos, sin más preámbulos. Una de las cosas que nosotros, que propongo dentro de los espacios en donde converso sobre OKRs es entender primero este punto importante, ¿no? El tema de que cada organización es única, absolutamente única, diría yo, y que ciertamente el entorno en donde se desenvuelven los OKRs es también único, ¿no? Entonces, en definitiva, eso implica tener una manera particular de hacer OKRs en cada una de las organizaciones. Algo que es importante entender es que una organización no necesariamente, o no todas las organizaciones necesitan hacer OKRs en todos los niveles en los que trabajan.
¿sí? Es súper importante, lo vamos a hablar un poco más a profundidad en la siguiente sesión, en entender que los OKRs parten de una necesidad que tiene que ver con alineamiento, que tiene que ver con consecución de objetivos, que tiene que ver con la forma en la que vamos a conectar esta estrategia y la operación, ¿no? Les había comentado la semana pasada. Evidentemente, esto hace que cada cada organización tenga una manera particular, no solamente de adoptarla, sino que de cierta manera de engancharlas con su cultura. Esto implica que esto de los OKRs no son un método, ¿no? Y quisiera dejar como primer punto claro, es que los OKRs no son un método, no hay un lugar, no hay un documento oficial de implementación, no hay un documento oficial en donde de pronto nos digan cómo hacer OKRs, y de cierta manera lo que se viene haciendo en las organizaciones es la forma en la que, o vienen adoptando la forma en la que ellos creen que es mejor hacer OKRs o no. Sí, entonces, eso es un tema importante, no es necesario aplicarlo a toda la organización, ya vamos a ver sobre estrategias de implementación la otra semana, pero es importante entender eso, de que de cierta manera, al menos los primeros niveles, hablo de directivos, niveles probablemente de directorio y de dirección, sea importante trabajarlos, pero a partir de ese segundo nivel organizacional hacia abajo, depende mucho de la necesidad y de cómo nos podemos organizar para irlos abordando. No quisiera entrar mucho en profundidad porque es un tema que todavía vamos a ver la otra semana. Solamente adelantarles esto, ¿no? De que cada organización es única, tiene su propia forma de hacer OKRs. No existe un método particular para poder adoptar. Probablemente muchas de las adopciones implican ciertas particularidades que ya se han venido encontrando y que se han venido aterrizando para cada organización, ¿no? Esto dice de muchas cosas, ¿no? Todo lo que voy a presentar a continuación tiene más que ver con mi experiencia, que ver con un método particular que propongo, con una forma particular que propongo de hacer OKRs, ¿sí? Entonces, siéntanse libres de tomar lo que necesiten, la forma en la que necesiten y los insights o los patrones que puedan identificar en esto que voy a ir comentando a partir de hoy. Y nada, ajustenlo en la necesidad que tengan, en la medida que crean que les es útil, utilícenlo, ¿sí? Es parte del espacio. Entonces, habiendo dicho esto, empezamos un poco a ver el tema de los OKRs ya con un nivel un poco más allá de profundidad, ¿no? El tema de OKRs y los tipos, ¿no? Cuando encontramos frente a un reto de descubrir o de construir OKR, probablemente nos encontramos hacia la necesidad de ir abordando o entendiendo qué tan, qué tan aspiracionales terminan siendo los OKRs, ¿no? La semana pasada hablamos un poco de la aspiracionalidad, no sé si la palabra es la correcta, pero de cierta manera se vuelve un reto en el momento de construir OKRs, la exigencia de estos hacia el equipo, ¿no? Entonces, a partir de esta exigencia podríamos definir los OKRs en dos grandes grupos, ¿no? Los que llamamos los moonshots y los roughshots, ¿no? De cierta manera, los disparos a la luna y los disparos al que tienen que ver con qué tan aspiracionales o qué tan, qué tan difíciles de alcanzar son, ¿no? Qué tanto le pueden costar al equipo poder alcanzarlo, qué tanto trabajo implica hacer esto, ¿sí? Entonces, generalmente lo que llamamos estos de tipo moonshots están ligados a una exigencia muchísimo mayor que los roughshots, ¿no? De cierta manera, la exigencia de los primeros es muchísimo más fuerte que la de los segundos, ¿no? Entonces se convierten en estos dos grupos, uno que es muy retador y otro que no lo es tanto. Entonces, ambos tienen la forma en la que nosotros vamos a ir cumpliendo estos resultados claves, sobre todo estos OKRs en realidad, ¿sí? Y lo que para algunos es un rendimiento bajo, para otros es un rendimiento pobre, ¿no? Dependiendo de el tipo de OKRs que tengamos y del cumplimiento de los resultados que tengamos bien. Entonces, puedo llevar esto a un semáforo que genera llevar hacia estos porcentajes que les presento en pantalla. Y principalmente, ¿por qué? Porque ciertamente lo que nosotros buscamos es que vamos a tener esta posibilidad de ir encontrando una buena combinación, diríamos, ¿no? No deberíamos irnos a todos los equipos como equipos
no deberían ni ser, no deberían ser shot o solo rough shot, ¿no? Debería haber un equilibrio de ambos. Buscamos siempre tener OKRs probablemente uno o dos muy retadores, que sean un poco más sencillos de alcanzar. Entonces, no todos los OKRs pueden ser retadores. Ahora, es posible que dentro de la entidad que tengamos podamos ir necesitando moonshot, ¿sí? Y está bien. Pero si un proceso de adopción en donde estamos empezando a utilizar o tener mucho, no necesariamente es una buena idea. Mi experiencia, cuando hemos empezado a trabajar, sobre todo para empezar a conocer el modelo, conocer la forma de trabajo o los beneficios de los OKRs, no generamos necesariamente OKRs pero muy ambiciosos, ¿no? Los vamos a ir introduciéndolo de manera progresiva a lo largo de los ciclos de trabajo. Entonces yo sugeriría eso, si estamos empezando, yo iría más por los rough shot, por disparos, por los OKRs no tan exigentes, no tan complejos, sobre todo para ir conociendo cómo comportando los equipos en este proceso de trabajo. Sin embargo, un proceso de evolución dentro de los equipos podría ir introduciendo progresivamente OKRs un poco más retadores, ¿no? De cierta manera que me impliquen un esfuerzo adicional del que estoy comúnmente acostumbrado a hacer. Ahora, como les dije, esto depende de muchas circunstancias, ¿no? De la necesidad del negocio, depende de la evolución o el tiempo en el que el equipo trabaja juntos o la velocidad de adopción de OKR, como que muchos pueden jugar a favor o en contra de la que tengamos que hacer, ¿no? Personalmente he descubierto ese patrón, ¿no? De cierta manera, cuando estamos iniciando en el trabajo, el tener OKRs no tan retadores puede ayudar sobre todo a que el equipo se vaya yendo de cierta manera más tranquilo, de pronto pueda empezar a priorizar la opción de estos OKRs por sobre los resultados. Y no con esto quiero que sean poco importantes los resultados, sino que esta especie de marcha blanca puede ayudar a que las personas conecten mejor con OKRs, ¿sí? He visto equipos que solamente trabajan con desde el inicio. Sí, los he visto, he podido trabajar con ellos mucho más difícil, sí, por la particularidad del OKR general, ¿no? Pero eso es un poco más difícil y muchos equipos terminan hacia una retrospectiva como con una concepción o juicio de que los OKR han complicado el trabajo de lo que hacía el modelo tradicional. Entonces, esa percepción puede ser perjudicial si lo estamos trabajando a gran escala. Sí, yo lo sugería desde un inicio tener moonshot, no necesariamente, perdón, roughshot, no de todos, pero podrían tener dos de tres, ¿sí? En el 3 de 3, y ir introduciendo de manera a lo largo de las sesiones. Ahora, si me dicen, Cristian, pero necesitas entender un ejemplo práctico de cuál un shot, cuál sería un rough. En la pantalla pueden ver ustedes las diferencias. Desde tener un año para hacer la empresa, uno para trabajar en Perú, por ejemplo, top 10. Evidentemente la intensidad en uno es mayor, ¿no? Y es más visible, es más complicado los moonshots. Decía que el tema del seguimiento se hacía de manera distinta y esos rangos de variabilidad son distintos, ¿no? Lo que para uno es un muy buen rendimiento puede ser un no tan bueno para otros, sabiendo que es un OKR que puede ser más fácil de alcanzar para el equipo, ¿no? Si es que probablemente hoy están en el top 11, el top 12, seguramente podrían tener alguna facilidad mayor para alcanzar que para alcanzar el 1, ¿no? Entonces, eso puede ser de cierta importante y pronto requerir menos trabajo implícito, estar más pendiente de cómo esto va dando a irse enganchando este modelo operativo con este modelo de gobierno, ese modelo de estructura que hablábamos en la sesión anterior. Para nosotros es muy importante conectar en un primer instante que el OKR per se, ¿no? Entonces, eso es súper importante que ustedes tengan en consideración. Lo ideal es hacer cuando empezamos a trabajar OKRs, por un lado buscamos trabajar rough shot, por otro shot, pero lo ideal es que
tengamos un equilibrio de ambos desde el inicio, ¿no? Y poder ser lo suficientemente estratégicos para saber en qué momento somos un poco agresivos y en qué momento estamos pensando en otro tipo de impacto que podríamos generar a través de quizá, decía, la adopción per se de la forma de sus organizaciones, ¿sí? Estoy a alguna pregunta que puedan tener a lo largo de la sesión, dejarlo en chat para las personas del Zoom, dejarlo en el chat de Facebook para las personas que están siguiendo la transmisión por ahí. Entonces es súper importante eso. Los invito a poder revisar un poco sobre este tema. Seguramente conforme vaya el detalle, vamos a poder ir aprendiendo cómo ir adoptando este tipo de OKRs. ¿Sí? Entonces, seguimos avanzando. Quiero algo súper interesante y que de pronto fue parte de unas preguntas que tuve en la sesión anterior sobre el tema de los OKR y los outputs y los outcomes, ¿sí? Y quería dejarlos en torno a un par de ejemplos, tanto a nivel de objetivos como a nivel de resultados clave. Yo les había hablado que los outputs principalmente a un entregable o de manera a algo tangible que se genera, ¿no? No necesariamente representa un fin, sino representa muchas veces un medio para algo que estamos a trabajar. Los outcomes son más valor, son de cierta manera algo que nosotros valoramos y que son realmente un fin y no un medio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar los outputs y los outcomes a nivel de... Entonces, podemos, en este cuadro, pueden ver que nosotros tenemos un objetivo a nivel de outputs, podría ser implementar, por ejemplo, un roadmap de transformación. El roadmap de transformación no es un objetivo, es un medio para esta transformación, mejorar la relación con nuestros clientes, para poder mejorar la velocidad de entrega o maximizar el valor entre. Entonces, decía, tenemos algunos objetivos que se desprenden de este output, que este output, implementación de transformación, es solamente un medio para algo más, ¿no? Para poder ser, por ejemplo, la empresa número uno en finanzas, ¿sí? Nuestro foco no es el roadmap particularmente, nuestro foco no es ese plan de transformación, sino nuestro foco es generar un impacto más allá de ese plan, que con ser la empresa número uno, con alcanzar el top de Great Place to Work, entre otros, ¿no? Podrían ser muchos objetivos dependiendo de la naturaleza, dependiendo del bien. Entonces, hacer esto, que nos mucho los outcomes, porque un output puede dejar presentado que la única forma de dar ese objetivo sea a través de un ente. ¿Sí? Entonces, no hay una conexión hacia la estrategia, sino hay una más hacia la operación. En cambio, los outcomes tienen esta conexión hacia lo que de verdad, ¿no? Y de cierta manera es lo que hace valioso a los otros. Entonces, cuando pensemos OKRs o objetivos, en este caso principalmente, miremos siempre, tenemos de preguntar que tenemos ante lo que hemos construido es un output. Ahora, necesariamente un output es malo y quiero dejar esto bien claro, poder tener un output como un objetivo y podría ser parte, pero deberían verlos evolucionando a lo largo de los de trabajo, ¿no? No necesariamente en el ciclo en curso, porque de pronto ya podríamos dejarlo definido para el ciclo que estamos, pero ciclo diferente. En el siguiente ciclo podríamos funcionar la forma en la que está el objetivo y poderlo llevar hacia un entorno de valor, hacia un entorno más de outcome. Entonces eso es súper importante tener en consideración. Y pasa y me lo encuentro muy a diario, ¿no? Que tendemos a tener un objetivo que no es en realidad un objetivo, que no es en realidad un outcome, termina siendo un output. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque puedes empezar a cerrar puertas en tu organización, puertas de innovación, porque para ser empresa número uno no necesariamente tienes que implementar un roadmap de transformación o el roadmap que ya está escrito, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las limitaciones que un output, ¿sí? Entonces, mensaje detrás de, ¿pueden outputs dentro de objetivos? Sí, podrían, lo que es la mejor opción, obviamente, ¿sí? Busquemos evolucionar ese output, evolucionar ese objetivo
a de los ciclos de trabajo y a partir de eso ir mejorando un poco lo que estamos abordando, ¿sí? Eso es súper importante y lo mismo pasa a nivel de resultados clave. Yo puedo tener que, puedo confundir muchas veces, o he visto que se confunde muchas veces el tener un resultado clave con un hito. Ya ahora, vuelvo a repetir, no quiere decir que esté mal, ¿no? No quiere decir que tener un hito como un resultado clave sea una mala idea. Puede ser una idea, pero de pronto es mm, el impacto del resultado clave es menor al empezar a un outcome verdadero, ¿no? En torno a resultados clave. Y el ejemplo lo comenta, ¿no? Desde tener un plan de transformación organizacional que puede implicar mucho trabajo y que puede ser un mito, pero que finalmente también termina siendo, ¿no? A comparación de el incrementar, no sé, un 15% del retorno de inversión, que quizás es el objetivo detrás de este plan de transformación organizacional. Entonces, el poder evidenciar ese verdadero objetivo, eso que de verdad valor, puede muchísimo, muchísimo a enfocar, redirigir por forma el trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que nosotros tuviéramos un clave con un output? Este plan de transformación lo que va a tener adelante ser actividades o tareas y no vas a iniciativas. Per se, el plan de transformación organizacional es una iniciativa, ¿no? Entonces hay que tener en consideración es muchas veces cogemos un output como un resultado clave y necesariamente lo es y se les va a hacer más difícil cuando trabajen output dos cosas. Uno, hacerle seguimiento, porque si es que tenemos definitivamente un entregable, un hito, nuestro progreso, nuestro se va a ir dando en torno a hitos más pequeños dentro de ese hito grande que es el plan de transformación en el ejemplo. Pero no voy a tener un cumplimiento real, porque el plan termina siendo algo de un negro o blanco, eso no lo tiene, pero no hay una lo que sí puedo viendo en torno a ese seguimiento del 15% del retorno de inversión. Sí puedo hacerle seguimiento semanal para ver cómo rentabilizando mis inversiones, ¿no? El seguimiento termina siendo más fácil, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración siempre esto cuando empezamos a definir OKRs. Cuando me llaman de consultoría, mucho de lo que es esto, que él tiene OKRs, resultados de clave, ¿no? Outputs que muchas veces el que quieren llegar de iniciativas, que sería el siguiente nivel bajando en la escalera, no es posible, porque ya el resultado clave iniciativa. Entonces, desestado del nivel en el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, invitaría a que empecemos a mirar, a que nos empecemos a preguntar si el resultado clave nuestro valor y cómo podemos ir aterrizando, cómo podemos ir transformando ese en un outcome, cómo empezar a mirar a partir de preguntas que probablemente teniendo el qué es lo que quiero lograr con ese plan, en el ejemplo, pueda ayudarme a evidenciar algún tipo de outcomes que debemos tener en el espacio, ¿sí? Principalmente todas cuestiones, ¿no? Creeríamos que hay una línea para entender los objetivos y para poder ir viendo y mejorando, ¿no? Una de las cosas con las que he encontrado en mi carrera o especialización en OKR es justamente esto, que los ejercicios de OKR nos van a ayudar muchísimo a poder ir mejorando. Si no nos frustremos en querer conseguir un OKR perfecto, en querer construir un OKR que de pronto esté alineado con todo lo que, sí, probablemente muchos de esos iniciales van a ser de prueba, hacer ejercicios de poder ir entendiendo un poco cómo nos vamos organizando, poder ir entendiendo cómo vamos dando los OKR, lo que hacemos con lo día a día y la forma en la que construyamos OKRs pasa quizás a un segundo plano. Hay que tener en consideración que no vamos a tener OKRs perfectos porque nos puede tomar mucho construir un OKR perfecto a la primera, ¿sí? Entonces hay que sopesar bien el tener un buen OKR muy bien definido, un acto, a empezar, a mucho tiempo. Entonces hay que liberar esto. Si es que pueden conseguir buenos OKR, que sería en los ejercicios, están chévere, podrían tener la posibilidad de no tan buenos irlos afinando conforme vayan pasando los ciclos, ¿no?
eso ayuda. Personalmente me toca que las organizaciones o los equipos empiezan a tener mayor visibilidad, claridad de OKRs a partir del segundo, tercero y cuarto ciclo de gestión. Entonces hablamos más o menos, el ir introduciendo los OKRs a partir de año podría empezar ya a tener un mejor entendimiento de lo que implica, de lo que significa, de la forma en la que vamos construyendo, y que estos ejercicios de construcción de OKRs nos van a ir ayudando a refinar un poco el entendimiento de lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, no hacer OKRs perfectos desde el inicio. Esto probablemente lo que les quite es mucha frustración del equipo. Busquen tener OKRs funcionales, ¿sí? Que es lo que aspiramos iniciales, y que a partir de ir evolucionando, ¿sí? Finalmente, lo que necesitamos es que el equipo pueda entender hacia dónde va a ir midiendo ese camino, van a ir buscando, ¿sí? Un poco de los OKRs, principalmente. Entonces hay que tener eso en consideración y buscar que pase a lo largo de los trabajos con los que estamos abordando. Dicho eso, empezamos a abordar el tema del roadmap de trabajo, ¿no? Alguien mira, Cristian, ¿cómo puedo esto? ¿Cómo puedo mejorando? ¿Cómo puedo ir implementando, ¿no? Entonces, hay que entender, trabajamos OKRs, tenemos probablemente tipos de escenarios, ¿sí? Un escenario en el que nosotros vamos a tener que alinear una organización a un nivel superior del cual OKRs, y vamos a tener que buscamiento y construir para seguir bajando en la escala jerárquica. Que recuerden que los OKRs se van trabajando en escala, entonces generalmente tenemos el de organización, el de las direcciones, a veces el de las áreas de las direcciones, que así va bajando. Entonces, ir entendiendo que muchas veces lo que voy a hacer es recoger un OKR superior, y a partir de ese OKR superior voy y adoptarlo o implementando o ir aliando mi equipo. El otro escenario es que no hay nadie a mi alrededor haciendo OKRs y me toca un poco probar esto, a ver qué tan bien funciona, y verlo de manera aislada al todo el sistema, ¿no? Eso es otra de las posibilidades que tenemos cuando empezamos a trabajar OKR de equipo. Entonces, esos dos escenarios van a tener particularidades, sí, pero en cierta secuencia similar, diría yo. Entonces, les presento un poco lo que he dado, estos dos tipos de adopciones, uno en el top-down y otro en modelo bottom-up, ¿no? Top-down, llamo así porque nosotros vamos definiendo OKRs alineados a un nivel. Es decir, yo pertenezco yo como tipo A pertenezco al, no sé, al área de inducción. Entonces tengo que adaptar OKRs en función a los OKRs adoptados en el área de inducción, ¿no? Entonces yo como equipo necesito alinearme hacia un nivel superior, hacia el en el que ya hay concebido y en el que tengo que empezar a ver cuánto voy a atribuir de esos OKRs que de pronto hemos encontrado, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Eso es un primer escenario, ¿no? Entonces, ¿qué es el trabajo aquí? ¿Y qué es lo que yo sugiero que puedan ustedes ir haciendo para empezar a adoptar esto a nivel de equipo? Si es que ustedes están mirando hacia arriba y ven OKRs, entonces alinearse. Cosas que vamos a ir empezando a trabajar de cierta manera, son sesiones previas de pre-work, como le llamo yo, pre-trabajo, en donde vamos a ver que generar algunas cosas, algunos objetivos, ¿sí? Para poder tiendes en la consecución de los OKRs. ¿Y con qué llamo hacerlo más eficiente? Es principalmente entender de que cada hora involucra en el tema, genera un costo, genera un presupuesto, genera una inversión. Entonces vamos a tener que ser lo más eficientes para hacerlo en el menor tiempo con la menor cantidad de gente posible. Ahora, con esto no digo que el equipo no sea necesario de invitar, ojo. Lo que digo es que a lo largo del proceso vamos a tener diversos espacios que vamos a mando y que no es necesario que nos acompañe todo el equipo desde el inicio. Entonces a mí me ha funcionado, por ejemplo, a nivel organizacional, un conjunto de personas que puedan proponer un roadmap, llamémoslo así, un draft de los OKRs en torno a una propuesta en donde el estar conversando puede empezar a alinearse, a centrar la acción en torno a puntos tales ya conocidos, ¿no? Ayuda, por ejemplo, porque el costo
de un directorio es muy alto, entonces involucra todo el proceso de inicio a fin, probablemente termine perdiendo mucho dinero y es tan fácil conseguir horarios o agendas para un nivel de directorio, entonces es más difícil. Este aprendizaje que lo tuve hace unos años, lo he venido implementando en los equipos y me ha funcionado muy bien. El hecho de formar un equipo más pequeñito, que 2 o 3 personas que conozcan el negocio, que conozcan un poco el producto que están haciendo, que conozcan la relación con sus stakeholders y que les presentar una propuesta de OKR a sesión de trabajo, la sesión de construcción o de OKRs. ¿Sí? Me ayude porque ya mejor la información. Yo no empiezo desde cero, sino que de cierta manera lo que voy haciendo es ir centrando ciertos temas que son importantes y sobre girando las conversaciones, que pueden añadirse algunas cosas adicionales que pueden quitarse el proceso. Sin embargo, me ha servido muchísimo el empezar a trabajar con un equipo más pequeño del equipo, en donde tengo personas que ciertamente saben lo que están haciendo y poder plantear con ellos una esta emborrada de lo que serían los OKRs del equipo y puedan ayudar a tranquilizarlo. ¿Qué hay de pre-work? ¿No? Este pre-work hay primero mucho trabajo, pero creo que hay algo súper importante. En el caso de este modelo top-down, tiene que ver con recoger un poco las expectativas de lo que mi equipo como tal puede huir o puede dentro del trimestre. Creería que es importante este entendimiento de este equipo que va a trabajar work de cuál debería ser el de acción durante los próximos 3 meses. Si es que ellos no los tienen claros, si es que el equipo no lo tiene claro, probablemente el empezar a mirar algunos stakes importantes dentro del equipo, mejor dicho, fuera del equipo, puede ayudar a poder centralizar mejor de atención para el trimestre. Entonces, importante, a mí me ha servido muchísimas reuniones previas, ¿sí? Ya sea en este modelo o en el que les voy a presentar luego, tener reuniones previas con mis holders para empezar a ver un poco sobre qué es lo que esperan ellos de mi equipo, sobre cuál debería ser el foco de acción de mi equipo y puedo ayudar, puede entender de mejor manera la información que yo le estoy partiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de conversaciones es importante tenerlas de manera previa a la construcción del draft. El draft, este termina utilizando esa información a un entorno en el que nos permite construir OKRs en un borrador alineado con mi entorno y que de cierta manera me facilite un poco la conversación, discusión. Entonces esto me ha servido, me sirve evidentemente conocer los OKRs. Yo les había propuesto, no soy un equipo del área de inducción, obviamente me importa saber los OKRs del área de inducción, me importa conocer los OKRs de el área de recursos humanos o de talento humano que está encima probablemente del área de inducción. Esa información para empezar a marcar la ruta por la que voy a ir construyendo cosas. Ahora, probablemente si estoy dentro de dentro de un entorno de voy a tener que ir abordando esto de manera progresiva, voy a entender que probablemente a mí voy a ir con más equipos. Entonces, esto es interesante porque quizás dentro del área de inducción trabajamos 4 equipos y entre los 4 equipos vamos a tener el OKR que está arriba, que es el... Entonces hay que tener muy en consideración eso. De pronto, no solamente vamos a necesitar un elemento horizontal, perdón, un elemento vertical, vamos a necesitar también un elemento horizontal, mis pares. Entonces, muchas veces vamos a tener que vamos a tener buscando trabajo y sintonizando sobre todo a este nivel de work entre los diversos equipos para ir dando la completitud del OKR de inducción, ¿sí? Del que les comentaba, ¿no? Si somos 4 equipos del área de inducción, vamos a tener que no solamente mirar dentro de nuestro equipo, sino ir sincronizando el trabajo de esos 4 equipos para que en conjunto suma de posible lo que prometido arriba o guiarse de inducción. Entonces, ese alineamiento vertical horizontal es importante. ¿En qué momento como patrón en esas etapas de fundamental? ¿Sí? Es un único momento, obviamente. Hay varios momentos en donde nosotros llevamos propuesta del equipo a recomendaciones, sincerará un poco la capacidad que tiene, a partir de eso generar un compromiso. Luego de ese vamos a tener que volver a resincronizar y de cierta manera entre los equipos, según el ejemplo que he puesto en un inicio,
podamos definir que estamos alineados y del equipo A más B más C me da los OKRs o la apuesta que yo he tenido, que estoy buscando en el nivel, en este caso sería el área de inducción, ¿no? Inducción ordenal. Entonces hay que tener en cuenta eso, ese alineamiento horizontal y vertical se va a aparecer, sobre todo cuando estamos alineando hacia niveles superiores, ¿no? Entonces ese draft es súper importante porque va a representar un patrón de conversación. Esto lo vamos a llevar a un espacio de trabajo conjunto que probablemente nos pueda implicar cierta cantidad de tiempo, en donde el equipo de cierta manera revisa esta propuesta contrastando con su capacidad, porque es abrazar los OKR que me propongan. De esta manera yo tengo también la posibilidad de ir dando o de ir construyendo, sumando, mejorando ese draft que nosotros podamos tener de manera inicial, ¿no? Entonces me ayuda muchísimo a hacerlo más eficiente el flujo, presentación de este a partir de reuniones de equipo en la que me permita afinar esos OKRs y luego en una siguiente etapa unirme con otros stakeholders para poder ir validando que es en realidad el lugar a donde quiero, ¿no? En los próximos 3 meses o el donde quiero apuntar en 3 meses. Entonces hay muy en consideración esto, ¿sí? Esta reunión con feedback o esta reunión con stakeholders probablemente implique esa alineación horizontal de la que les hablaba en este modelo, ¿no? Entonces vamos a tener que por ahí trabajar, alineamiento horizontal, alineamiento vertical, vamos a tener que ir hacia para poder ajustar unas cosas y seguramente luego regresar hacia un alineamiento horizontal y vertical para ver si nosotros hemos escapado del lugar a donde queremos ir, ¿no? Creería que es que tengamos ya el de los OKRs que nos van a regir para los próximos 3 meses, empieza todo el proceso de la planificación, ¿no? Seguramente va a cierta forma trabajo que vamos a ir atribuyendo resultados claros para que se vayan viendo. Ese trabajo vamos a tenerlo que planificar, puesto ahí como referencia 24 horas, no quiere decir que nos tome planificar, sino que en 3 meses más o menos, en en sprint de 12 podríamos alrededor de unas 4 horas de planificación, ¿no? Entonces, más o menos en sumas y restas, hemos 24 horas y por eso aparece esos 24. Luego de esto, de la planificación, seguramente quizá podamos tener o no trabajando en esta, no sé, trabajando en una tribu, un tren, no sé, podríamos tener sesiones de planning o de big room planning, espacio, para organizar nuestras dependencias y riesgos hacia todo el ciclo. Indiferentemente haciendo escalada o no, o somos una organización que no hace para nada Agile, vamos a planificar lo que estamos haciendo. Una de los que he venido encontrando también como problema principal para la consecución de KRs al final del trimestre son las dependencias. Entonces, yo sugeriría, sobre todo para equipos que están iniciando esto, que de pronto no tienen algún nivel de agilidad o no tienen prácticas en sus equipos, tener algún espacio en donde puedan empezar a setear dependencias. Creo que eso es fundamental poder cumplirlas al final del año. ¿Y a qué me refiero con setear dependencias? Que definitivamente nosotros dentro de una organización somos un eslabón aislado, ¿no? De cierta vamos a tener que necesitar a ciertos equipos para trabajar y ciertos equipos nos necesitan a nosotros. Vamos a tener que llevar trabajo hacia otros equipos y vamos a tener que recepcionar trabajo de otros equipos. Esto vamos a tener que tomarlo en consideración plan para este compromiso. Entonces es súper importante que podamos tener esta posibilidad de ir con esos OKRs de manera progresiva y vayamos tomándolo en consideración las dependencias para ir coordinando de manera previa y poder teniendo cierto o cierta coordinación con estos equipos de los cuales dependo yo para que me puedan entregar esto de lo que dependo en los tiempos en los que he previsto, en los que necesito trabajarlo, ¿no? Entonces, que tener en consideración mucho este tema de las dependencias porque es el principal factor que hace que los OKRs no se consigan. Entonces hay que tener mucho en consideración eso. Hagas o no agilidad, tienes que tener un espacio definitivamente para definir tus dependencias, para llevarlos a un plan, para tenerlos programados a lo largo del trimestre y los riesgos implícitos en torno a esas dependencias probablemente y otros riesgos que no representan necesariamente una dependencia, ¿no? Entonces es importante que tengan ese espacio, lo pueden generar en planeamiento, pero deberían irlo monitoreando de manera progresiva
esa ejecución implica monitorear de manera agresiva y dependencias que se van a ir generando. Más que no solamente mirando la gestión, sino también el viendo cómo hago ese plan inicial que yo tengo al iniciar el trimestre, cambiando y cómo yo voy ajustando mi trabajo y mis expectativas en torno a ese día a día, ¿no? Entonces, sugiero siempre eso, una reunión, un espacio contigo, con cierta cadencia de revisión de dependencias y riesgos. Hagan actividad, es súper importante. Si están haciendo probablemente y escalado de la PI Planning, perdón, los, ahí está reunión, se me fue, el, el, el espacio de la PioSync puede ser un buen lugar para hacer la revisión de riesgos y dependencias que tenemos a lo largo de los equipos, ¿no? Decir, si es que no está haciendo agilidad, podríamos plantearse reuniones con cierta cadencia para ir revisando dependencias y riesgos. ¿A cuánto tiempo llevamos esto al mismo sprint? ¿No? Puede ser cada semana, cada 2 semanas, 3 semanas. La PioSync tiene la particularidad de ser semanal. Creería que es una forma de ir tomando la temperatura de cómo estamos avanzando y cómo estamos alineándonos en torno a los OKRs. Sería un buen indicador de sesiones iniciales de manera semanal para ir siguiendo riesgos y quizás en etapas más tardías de ese trimestre poder quizás pasar a 15 de manera quincenal. Yo sugeriría tener una particular interés en etapas iniciales por hacerlo con la eficiencia posible. Esto puede afectar el plan inicial. Entonces, les sugiero esto y al terminar el ciclo vamos a necesitar evaluar resultados, ¿no? Finalmente, estamos trabajando un ciclo de trabajo, terminando KIARS para poder construir un ciclo, para tener resultados al ciclo, vamos a tener que evaluar el ciclo, hagamos agilidad. Entonces, esta evaluación de resultados nos permitirá tomar decisiones como seguir avanzando con el proyecto y sumarle más o a la iniciativa, conjunto de iniciativas, más alcance, el tema de que los objetivos que están persiguiendo el equipo son relevantes y para un stand-by, mutearse, ¿sí? O pasar a momento o simplemente puede apagarse, ¿no? La iniciativa porque ya no hay necesidad o el objetivo ya fue cubierto. Entonces hay múltiples caminos, dependiendo del resultado seguramente tenemos alguno de ellos, pero algo hay que tomar. Y seguramente e inmediatamente vamos a tener que ir mirando el siguiente ciclo de trabajo, seguramente ir construyendo. Ahora, es muy normal que se empiecen a traslapar ciclos, ¿no? Si yo puedo, por ejemplo, ciclos trimestrales, no voy a parar al finalizar el trimestre 1 o 2 semanas y después de 2 semanas recién empiezo, sino que van a tener consecutivos. Es que las últimas semanas de cada trimestre, en el caso de esto como un ciclo de trabajo, van a estar implícitas en no solamente resultados, sino también en ir trabajando propuesta para el siguiente útil en OKRs, ¿sí? Ya con un trabajo definido. Entonces, hay que tener en consideración muchas veces que hay que sacrificar algunas horas, sobre todo al cierre de los trimestres, para cerrar correctamente los OKRs y poder construir los nuevos para el siguiente. ¿Sí? Entonces, funciona tomarnos tiempo del semestre que del trimestre que está pasando y no del trimestre que vi. Es decir, podría pasar los primeros días del siguiente ciclo. Me ha funcionado muchísimo mejor cuando lo hago hacia los últimos días del ciclo de trabajo y no de los primeros días del siguiente ciclo, no, el siguiente trimestre. Entonces, hay que tener en consideración esto porque dependiendo de la cantidad de horas que nos implique cerrar esto, vamos a reducir la capacidad de entrega probablemente y la capacidad de alcanzar ciertos entregables, ¿sí? O historias que están haciendo, están trabajando en historias de usuario. Entonces, seguramente esto hay que tener en consideración, hay que ir previendo para cuando nos vamos generando los planes de trabajo, podamos prometernos con cosas que no vamos a poder ir logrando, ¿no? Entonces, súper importante esto, hay que tener mucho en consideración que esto va a pasar, ¿sí? Entonces, les he presentado principalmente es un modelo en donde yo tengo o tiendo a dar un OKR que está de mí, que está en una
a la mía o que me contiene, de cierta manera lo que yo voy a buscar es un alineamiento horizontal y uno vertical. Pero ¿qué pasa si estamos en el otro lado, en donde mi empresa jamás ARs y me gustaría a mí proponer dentro de mi organización, ¿no? Agilidad. Entonces podríamos ir al que yo le he llamado ¿no? Un modelo en el que yo voy a ir desde cero. Y diría que este es un modelo interesante, pero hay que tener muy en consideración aquí no tengo a qué alinearme, ¿no? No tengo algo definido de manera formal a qué alinear veces. Entonces me va a tocar, además de todo lo que les había comentado, probablemente me va a buscar alineamiento también. Entonces aquí se hace muchísimo más urgente estas previas que yo les hablaba o espacios previos de coordinación con mis stakeholders, porque evidentemente voy a tener que alinearme de alguna forma, ¿no? Y entonces en la tenga alguien, algunos equipos, áreas, algunas en general, busquen mi yo podría posible ir construyendo cosas, ¿no? Entonces, sugiero eso, sugiero que en un entorno en donde ustedes están implementando de manera nueva, OKRs, mucho tiempo, tiempo óptimo para poder alinear expectativas, ¿sí? Para poder alinear a mi entorno y yo alinearme a mi entorno, ¿no? Porque probablemente lo que nos pasa mucho en las organizaciones es que cada uno tiene su parcela y mira la parcela del costado, ¿no? Pero sí tiene expectativas de lo que está al otro lado. Entonces, creería que el hecho de revisando con gente y tener una revisión inicial, sobre todo muy profunda, en cuanto a objetivos, en cuanto a resultados que mis estoy buscando de mí, puede ayudarme a dar un poco mejor información y alinear de mejor manera. ¿Qué pasa cuando converso con nadie? Ando con mis OKRs de la nada. Muy probablemente en algún momento con alguien que les diga, ese no es el lugar a donde tienen que ir, a otro lado. Entonces, que es súper importante y me ha pasado al inicio muchas veces, ¿sí? Es que esto es uno de los patrones más fuertes que estoy encontrando en equipos con los que están haciendo OKRs y que han tenido posibilidades antes. Entonces, ese hecho, conversando con su entorno, ir preguntando, conversando a través de qué, una encuesta, un focus group o lo que fuese, eh, ir preguntándoles un poco sobre qué es lo que esperan de mi equipo trimestre, qué perseguir, qué resultados les gustaría esta persona o este equipo ir de mi equipo, ¿sí? Y cuál es la de cada uno de ellos, de la prioridad. A partir de esta información, los diversos con los que me vaya reuniendo, voy a tener posibilidad de ir alineando de una mejor forma, obviamente, unos stakeholders que son más importantes a los que vamos a tener que poner de manera más fuerte probablemente las opiniones y las expectativas que tengan, pero finalmente vamos a ir considerando la mayor cantidad posible para poder empezar a trabajar, ¿no? El tema de OKR, sobre todo cuando no tenemos alguna a cuál alinear. Entonces, yo les sugiero esto, ese pre-work está en función a esas expectativas, analizar el trabajo, los hallazgos que estamos haciendo y finalmente estructurar con el que vamos a abordar nuestra consecución de OKRs, ¿no? Muchas veces estos equipos, o mejor dicho, el paso siguiente a tener puede ser, por un lado, hacer lo que les comentaba en un inicio, que podrían reunir a un equipo un poco más pequeño para definir un draft, o a partir de esta información que con los equipos o que he recolectado con mis stakeholders, hacia el entorno del equipo, de lo que va encontrando, gerencias, categorías, podríamos empezar a tomarlo como punto de partida para escribir mis OKRs. Podríamos, yo les comentaba de formar equipos más pequeños que de cierta manera me ayuden a tener un draft, se vuelve más eficiente porque mejor las conversaciones. Es una buena opción también este entorno texto, ¿sí? Podrían empezar también a trabajar a partir de la información que vieron en su revisión del vecindario y eso también va a pasar y está bien. Les va a tomar un poco porque tomar
un poco de tiempo a donde queremos, ¿no? Generalmente esto les cuesta mucho en las etapas iniciales, entonces llegar a alguna propuesta nunca cae, entonces podrían tomarse este espacio también del pre-work para poder manejar algún tipo de draft. Pues creeríamos que este contexto es muy similar al anterior, ¿no? A construir OKRs a nivel de equipo y una vez que tenemos una propuesta ya definida y por el equipo, vamos a tener que mirar a nuestros stakeholders, ¿no? Aquí quizás yo les hablaba de la anterior, en donde somos parte de un sistema y estamos abordando temas peers a nivel más sistémico. Probablemente nos va a tocar mirar a los equipos con los cuales son o trabajamos, ¿no? En conjunto. Actualmente me toque mirar más a stakeholders, ¿no? Entonces, ir dando un poco lo que yo he construido en mi entorno, ayudarme a dar el último paso de realizar los OKR poniendo. Entonces, creería que de cierta manera, visita de la forma en la que trabaje en el contexto en el que esté, ya sea este que le he llamado bottom-up o en el que habíamos mencionado anteriormente, vamos a tener que ir validando los OKRs con lo de nuestro entorno o con nuestro entorno en general. ¿Sí? ¿Por qué validar y por qué utilizar esa palabra? Porque en una organización necesitamos alineamiento, ¿no? Y ese alineamiento no es posible de la nada. Entonces vamos a tener que alinearnos a ese algo, son las expectativas, estrategias de nuestro entorno también. Entonces, utilizar esto y tener esto como ir construyendo, me parece que es una excelente idea y ayuda muchísimo a cortar trabajo, ¿no? Lo que me ha pasado es que muchas veces llego a construir OKRs, llego hacia el punto de OKRs, lo llevo un stakeholder, un gerente del equipo que estoy trabajando, con el equipo que estoy trabajando y me dice, no, esto no es lo que quiero. Entonces, deseamos trabajo en torno a construir sobre un error, sobre bases de error. Entonces, creeríamos que es el obtener información de manera previa, trabajar en eso y seguir dando para reafirmar esos OKRs pueden ayudarnos muchísimo, ¿no? Pueden ayudarnos muchísimo a empezar en este tema de OKRs. Una vez hecho esto, una vez que esté aceptado formalmente los OKRs, un modelo que siga a continuación es lo que les había comentado anteriormente, revisando qué es lo que tengo, cuál es el trabajo que voy haciendo, cuáles son las dependencias que tengo, ir coordinando esas dependencias con los equipos o con las áreas con las que dependo, el ir reafirmando ese compromiso y finalmente ir ejecutándolo en mi día a día hasta que un momento pueda dar los resultados al final del trimestre o al final del periodo y de cierta manera me ayude a tomar decisiones en el siguiente periodo, ¿sí? No sé si hay preguntas, si las personas del chat o las personas que nos están siguiendo en la transmisión nos quieren hacer preguntas sobre lo que he venido conversando. Bienvenidas. Sí, igual los leo, sí, cualquier cosa que necesiten o cualquier pregunta tengan, bienvenida. A partir de esto, nosotros vamos a ir como les decía, construyendo los OKRs, ¿sí? Se va a ir definiendo, yo les hablaba de que los OKRs no solamente son el construirlos, sino irlos involucrando en nuestro día a día. Parte de lo que tendríamos que ir mirando es un poco de cultura, un poco del modelo operativo, un poco del modelo de gobierno que de cierta manera nos pueda guiar hacia la consecución de los OKRs o la consecución de los resultados que estamos buscando. ¿Sí? Entonces eso es súper importante. A partir de esto, quisiera compartirle algunas herramientas que les pueden servir a ustedes para poder ir trabajando de OKRs, normalmente tres, ¿sí? Que pueden servir de utilidad como herencia o simplemente les pueden servir como inspiración para crear sus propias herramientas. La idea es que ustedes puedan ir aprendiendo a partir de esto y puedan tener en consideración lo que les está comentando. Y, a esto le he llamado yo un canvas de expectativas. Me gusta mucho canvas las cosas en el sentido de que de hacerlo más sencillo, más simple, más fácil de construir y de entender, ¿sí? Entonces, estas expectativas se utiliza, ¿sí? Se utiliza en esta primera etapa de acercamiento que les comentaba, ¿no? Quizás yo me puedo reunir con mi equipo, el centro de este primer cuadro que dice stakeholder, equipo, y empezar a definir un poco cuál es el calendario, ¿no? Cuáles son los principales actores con los cuales impactan mi trabajo. Entonces voy a ir trabajándolo en torno a POSIT probablemente y la línea o la cercanía con el centro, con el equipo, va a ser justamente la importancia o que generan estos
sobre nosotros. Vamos a tener algunos muy cerquita, algunos muy lejos. ¿Qué es lo que yo sugiero? Una vez que hagamos este mapa, probablemente muchas veces, normalmente me pasa, diría yo, que entornos no suelen ser más alrededor principalmente hay tres equipos o hay tres stakeholders importantes. Pueden haber, pero principalmente y fundamental, generalmente menos hay. En un siguiente nivel quizás hayan algunos más y así vayamos extendiendo un poco los stakeholders que vamos encontrando. Cuando yo hablo de entrevistar stakeholders o stakeholders, no necesariamente es reunirnos con, sí, probablemente el primer, segundo nivel sean importantes, incluso muchas veces si tienen más de 5, pero en ese primer nivel no sugerimos a más. Vamos a reunir con media organización y no a empezar a hacer. Entonces, entre 3 y 5 está bien. Empezar a mirar no es algo que deberíamos tener solo por mirar esta vecindad, no es necesariamente por hacer OKR, sino en realidad por la gestión y comunicación del equipo es fundamental. Creeríamos que la primera parte nos va a identificar y luego vamos a tener que ir a abordar el tema de los insights, ¿no? Que yo encontré a partir de las reuniones que tuve con esos stakeholders, qué hallazgos tuve, con qué nos quedamos del taller, qué deben tomar en cuenta ustedes para poder seguir analizando la información. Si necesitan más información, de pronto les abrió alguna puerta de que no existía, entonces seguramente nos puede tocar conversar con alguien más, revisar con alguien algún tipo de información puntual que tengamos, ¿no? ¿Cuáles serían los siguientes pasos que toda esta debería ser todo este entorno que le llamamos y aquí creeríamos que hay un paso fundamental, ¿no? Hay cosas que stakeholders que están dentro de y hay cosas que están de nuestro alcance. Cuando construimos o caemos en todas las cosas que están dentro de nuestro alcance, no podemos comprometernos que no depende de nosotros, porque no es posible. No tengo mucha acción sobre eso. Entonces, tener en consideración esta limitación cuando empezamos a hacer OKRs. Parte del insight, empezar a descubrir también un filtro de lo que esperan de nosotros, cuál está en mi cancha y cuál está en mi cancha. Las cosas dentro de mi cancha es el primer filtro para empezar a construir objetivos y resultados que he podido ir encontrando, que he podido ir levantando en esas entrevistas o en etapas previas, ¿no? Entonces, muchas veces esos objetivos y resultados clave son muchos, dependiendo de la cantidad y hayan sido estas conversaciones. Finalmente, lo que vamos muchas veces es tener esta información como temas, ¿no? Hablan de calidad, entonces un tema estratégico es calidad, ¿no? Mucho de retorno de inversión, entonces uno de los temas estratégicos es inversión. Un tema estratégico implica un foco por el cual yo debo abordar, que yo debo tomar en consideración con mis OKR, ¿no? Esos temas estratégicos, niveles. Ahora, la idea en un entorno de expectativas es identificarlos en torno a nuestra vecindad. ¿Cuáles son los temas estratégicos que deberíamos empezar a mirar y sobre eso construir OKRs? Que construyan de la nada, que construyan de cero. Entonces, es importante estas primeras conversaciones, poder ir alineando expectativas, ir un poco el embudo hasta tener estrategias que nos puedan, ¿sí? Entonces, este es la primera que les quiero compartir. La segunda herramienta que enseñé hace unos años también y que me ha servido para trabajar con múltiples equipos y seguramente muchos las conocen, ¿sí? Me hace para ir guiando la conversación, de tener objetivos en torno a esta información de haber tenido en el canvas anterior, en el canvas de holders. Yo tengo temas estratégicos, muchos de esos temas estratégicos tienen una prioridad particular, es decir, no todos están a un nivel de necesidad, importancia, relevancia. Entonces, el ir entendiendo cuál es la particularidad de esos temas estratégicos que van construyéndose o que he podido rescatar, yo voy a ir construyendo mis objetivos. Había hablado de que los objetivos no deberían ser más de 2 o 3, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar incluso aquí con el mismo POSIT, un objetivo, esto enlazarlo con el mismo color a los resultados clave y luego empezar a pedir KPIs, ¿no? No necesariamente este último de los KPIs es necesario tener siempre. Hemos conversado en la sesión anterior de introducción de que KPIs son una compañía que podríamos utilizar, necesariamente representan una necesidad absoluta de lo que estamos haciendo, ¿sí?
a partir de empezar a alinear estos resultados clave que inicias o qué experimentos yo puedo ir colocando en torno a estos resultados, ¿no? Porque recuerden, nosotros tenemos objetivos, a esos objetivos estamos alineando resultados y a esos resultados tenemos que alinear trabajo. Trabajo a alto podría estar evidenciado en esto. ¿Qué podríamos hacer aquí también? Poder tener un alineamiento, ¿no? Yo podría ver que tengo un objetivo que impacta, un objetivo en amarillo, que tiene los mismos resultados clave en amarillo y que tiene iniciativas que le apuntan a esos resultados clave en amarillo. Entonces, a alto nivel yo podría tener alineamiento de manera visible, ¿no? Obviamente decía que los KPIs están alineados a todos los OKRs en general, a resultados, entonces podrían tener o trabajar con otro color tranquilamente. La idea de círculos concéntricos implica una cercanía temporal. Entonces yo podría decir, ok, necesito iniciativas, ¿en qué momento necesito iniciativas? ¿No? Entonces unas necesitan en el primer trimestre, otras en el segundo o otras en el tercer trimestre. Entonces yo podría ver en función a cercanía con esta imagen, podría ser mi temporalidad. Podría utilizar otros factores, podría ser el riesgo, podría ser las dependencias, podría ser la importancia o relevancia de la iniciativa o en mis OKRs en general, tener varios factores o criterios para poder utilizar estos círculos concéntricos. Tómenlo de la manera en la que crean conveniente, ¿no? En algún momento utilicé, por ejemplo, colores, utilicé tamaños y utilicé semilla para atribuir determinados factores, ¿no? Quizá la cercanía podría ser el tema del tiempo, el tamaño del post-it puede ser la importancia o la relevancia, el color podría ser la urgencia, entonces podría determinar varios factores a partir de una manera visual el trabajo que voy a tener avanzando en el trimestre, ¿no? La idea es tener uno alto nivel que pueda servirme como una especie de backlog y a partir de esto para desagregar trabajo en mi sprint siguientes, ¿no? Entonces, para esto me sirve Canvas, principalmente para tener una revisión general de lo que voy a hacer, tener un pequeño ruta de inicio. Y finalmente, ¿qué pasa cuando necesitamos ir añadiendo calidad a algo que estamos haciendo? Entonces, muchas veces utilizamos famosos checklists, ¿no? Entonces, les presento también una herramienta de checklist que puede ser útil para ustedes, todo cuando no tienen la posibilidad de hacerle seguimiento. Algo con lo que me he topado es que muchas ocasiones quieren hacer esto en modo Big Bang, ¿no? Entonces, esto implica que vamos a tener algunos equipos que no vamos a atender en la disponibilidad de tiempo que necesitan. Entonces, el tener un checklist qué es un objetivo, qué ejemplos pueden poner en un común objetivo, qué tips les recomiendas a los equipos que puedan ir siguiendo para construir sus objetivos, ayudar, qué acciones deberían ser, cuál sería el checklist, cómo lo deben utilizar este checklist, también debería estar puesto en esta parte de instrucciones, y finalmente qué características ir validando para cumplir, por ejemplo, un objetivo que sea menos de 3 objetivos en el periodo, que sean sencillos, que sean simples, que sean inspiradores. Ese tipo de detalles puedo irlos colocando y que el equipo pueda ir validando quizás y que la regla puede ser que de 6 empezar con 3 o con 2 o con 4 o con 7, dependiendo del nivel de calidad que quieran tener, o simplemente tener como una referencia indiferentemente que atiendan o no al equipo. Entonces puede ayudarlos a entender de una mejor manera construir un objetivo, qué técnicas puedan utilizar, qué tips les recomiendan, y eso nos puede ayudar a poder tener de cierta manera mayor información de lo que estamos haciendo. El mismo ejercicio para objetivos puedo tener los resultados clave, ¿sí? Entonces, esto me puede servir como una definición de determinado para cada uno de los objetivos o los resultados clave que tengamos. Entonces, a mí me ha servido mucho, sobre todo cuando ya estoy soltando los equipos y estoy buscando que hagan solos, ¿no? Entonces, el tener esta pequeña guía va a servir muchísimo para que el equipo vaya entrando en conciencia y vaya entendiendo un buen objetivo, cuáles son las instrucciones, qué características debe validar, lo mismo con los resultados clave, ¿sí? Finalmente, y con esto acabo, las diapositivas utilizadas el día de hoy las pueden ver en QR. No sé si hay preguntas finales. Veo algunas personas conectadas por el Zoom, algunas también por Facebook. No sé si hay alguna pregunta que quieran tener, que quieran hacer.
Bueno, al parecer no hay preguntas. Igual la otra tenemos otra nueva sesión. La idea de la otra semana es ir ya a temas de organización y empezar a ver portafolio, ¿sí? Probablemente los dos temas que a seguir en las próximas dos sesiones. Entonces, los que se puedan conectar, lamento nuevamente he ingresado el día de hoy. Tuve algunos inconvenientes que al inicio para poner con espero que en el caso de que tengan alguna pregunta y que de pronto lo vean asíncronamente esta sesión, puedan hacerlas en los comentarios y yo voy a buscar responderlo en el menor posible. ¿Sí? Les agradezco a todos su tiempo, su participación, el que estén conectados hasta ahora. Los invito a la sesión siguiente, que va a ser el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche, Perú, Colombia. Y nada, estoy encantado del espacio y de la oportunidad para poder compartirle un poco lo que vengo conociendo y teniendo en temas de OKR. Entonces nos vemos hasta la próxima semana. Un abrazo, tengan una excelente semana.